Pues, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con Primera de Corintios capítulo 3? En realidad no deja de decirlo desde el principio, pero nos metemos en un capítulo, en una parte que tiene un versículo, tiene un pasaje que meditando en él creo que es más duro de lo que a mí me había parecido hasta recientemente. Es un pasaje muy fuerte, por lo menos es la consideración que tengo con respecto a él, con respecto a ese versículo que mencionaremos más tarde. Pero qué miedo me da el tema de los varones de Dios, y qué miedo me da el tema de los nombres de las personas y de ser de la iglesia de fulanito de tal o de menganito de tal. Qué miedo me dan esas cosas. Y creo que Pablo, el apóstol, de alguna manera está hablando precisamente de algunos aspectos de estas cosas. Pero, claro, Pablo lo que hace es centra muy bien cuál es el fundamento a partir del cual empieza a dar todo el discurso. Y creo que es digno de destacar que está hablando a los santos que se reúnen en Corinto. Pero ya desde el capítulo 1 no deja títere con cabeza. Está bien dicha la expresión, ¿verdad? Empieza a repartir hablando de todas y cada una de las cosas. Y creo, estamos en la parte quizás más suave de la carta, en la parte más llevadera, más liviana, porque luego se va a meter con otras cosas que van a ser muy duras. Pero Pablo ha puesto el fundamento de todo el discurso en esta carta, pero para enlazar con el capítulo 3 me gustaría que leyéramos los versículos 12 y 13 del capítulo anterior, porque dicen, Pablo va ahí abriendo camino, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjense qué bonito esto. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que, como hemos escuchado también, no miremos lo que está aquí, sino veamos más allá de lo que está aquí. Lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos. Ese es nuestro tema de conversación y es de lo que estamos hablando, de lo que Dios nos ha concedido y lo que su Espíritu nos guía. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, encajando lo espiritual a lo espiritual. Saliendo de lo que somos capaces de entender y ver por nuestros propios medios, acudiendo a lo que el Espíritu nos revela, dándonos a conocer lo que Dios nos ha concedido, las bendiciones que Él abre para nuestras vidas, y se va acomodando en un proceso, se va acomodando lo espiritual a lo espiritual, no fuera, no en nuestro conocimiento, no en la sabiduría humana, sino en nuestras vidas, en lo que somos. Pero el capítulo 3 dice, claro, ya por eso la quería leer estos dos versículos, porque en el capítulo 3 Pablo va a decir algo que tiene que ver con todo esto. Claro, va arrastrando, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, a quienes acomodan lo espiritual a lo espiritual, escuchando y hablando lo que dice el Espíritu, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Como a personas creyentes que no han madurado y que siguen viendo la vida, su vida como creyentes la siguen viendo desde el punto de vista de la sabiduría humana, como carnales. Y creo que esta palabra carnal tiene alguna connotación que se sale más allá de lo que igual nosotros estamos acostumbrados a entender, o que igual en nuestro latín evangélico manejamos como ser carnal, ¿no? Va a una carnalidad religiosa, Pablo. Está hablando de una carnalidad religiosa. Dice, os di a beber, el versículo 2, leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué? ¿Por qué son carnales? ¿Por su conocimiento de la palabra? ¿Por el entendimiento de lo que dice la palabra? Pues sabiendo, dice, entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La carnalidad se manifiesta no en el conocimiento que podamos tener de la palabra, no eso de ser niños en Cristo, no es que no lo sepamos todos los versículos, ni tengamos facilidad de palabra, ni capacidad para expresarnos como quisiéramos por las razones que sean. La carnalidad, la infantilidad en Cristo viene dada por el comportamiento, por la conducta que aquellos hombres estaban teniendo dentro de la iglesia. Su forma de conducirse dentro de la iglesia. Andáis como hombres, dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, elegimos un bando. Claro, aquello era muy griego, ¿no? Eso de los aristotélicos, los pitagóricos, los socráticos, cada uno de su escuela, ¿no? Bueno, pues Apolos, que es un hombre que predica muy bien, me gusta mucho cómo predica, de ahí viene lo de apologética, tiene una facilidad de palabra, una claridad en el lenguaje mucho mejor que Pablo. Pablo a veces tropieza con las palabras, sí sabe mucho, pero no tiene ese entretenimiento, es más aburrido que igual Apolo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Claro, Pablo lo que trata es de centrar un poco las cosas, ha puesto la base, ha puesto el fundamento, trata de centrar un poco las cosas, les dice directamente, están siendo carnales, están siendo niños en Cristo por su comportamiento. La pregunta o las preguntas es, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Son líderes a los que hay que seguir porque por su conocimiento y su facilidad de palabra son quienes van marcando las directrices que hay que seguir? Son servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí Pablo empieza a hablar de una figura que el Señor Jesús, y que en el Antiguo Testamento se utiliza mucho, la plantación, la tierra de labranza, la viña. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Son siervos que han venido a trabajar en el campo de su Señor, el que posee el campo, el que suministra al campo, el que rige al campo, el que provee de agua al campo, es el Señor del campo. Lo otro son solo siervos que trabajan para el Señor, que obedecen y siguen lo que el Señor les ha mandado. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Santiago, capítulo 1, el versículo 25, creo que es interesante que lo leamos. Santiago, el capítulo 1, el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago 3, el capítulo 3, a partir del versículo 13. Tengo la Biblia un poco doblada y temo que se me vaya alguna palabra. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Claro, las cosas son como son y no como nosotros decimos que son. Si yo le quiero dar un tinte religioso a mi comportamiento y al decir fulanito de tal, menganito de tal, mira qué bien habla, mira qué bien predica. El hecho es que la carnalidad puede vestirse de religiosidad, de aparente sabiduría, pero donde se manifiesta realmente de dónde viene esa sabiduría es de la actitud, del comportamiento. Hay personas que no predican con la soltura que a nosotros nos gustan. Hay personas que no tienen el conocimiento bíblico que nosotros igual creemos que deberían tener. Y nosotros vamos haciendo como especies de ranking. Pero tenemos un problema. Si estamos haciendo eso, tenemos un problema. Porque no venimos a escuchar a las personas, no venimos a escuchar a la persona que habla, sino venimos a escuchar al Dios al que sirven. Venimos a escuchar la palabra que traen de parte de Dios. Y nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento dentro de la iglesia debe ser agradecer al Señor por cada uno de los siervos que hay que están dedicando su tiempo y su trabajo a proveer de edificación para la iglesia. Con su sencillez, con su sabiduría, con su conocimiento, con su humildad, con su dedicación, con su búsqueda de la palabra. Y no estoy solo hablando de quienes predican, sino en todos los ámbitos de la vida de la iglesia. Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto me parece también importante. Cuando decía que lo del el varón de Dios y esto de los nombres y los seguidores, a mí me da mucho miedo, personalmente me da mucho miedo, porque todos, cada uno de nosotros, en un momento determinado tendremos que dar cuenta delante del Señor de lo que estamos haciendo para su obra, los actos, las acciones que estamos llevando a cabo. Tendremos que darle cuenta a Él de qué es lo que estamos haciendo. Y el Señor no va a decir, uy, qué bien lo que hiciste aquel día, y cuánta dedicación y cuánto tiempo empleaste, y qué bien que viniste de tan lejos para hacer aquello. El Señor sabe lo que pesa, ¿verdad? El Señor sabe qué es lo que mira de verdad. El Señor pesa los corazones. Y el Señor mira la actitud de corazón. El Señor pesa lo que hacemos conforme a lo que hay en nuestro corazón. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y un par de cosillas. Somos colaboradores de Dios, trabajamos para Dios, todos. Y mi hermano, mi hermana, quien está al lado mío, es mi responsabilidad dada por Dios para que yo lo edifique y le aporte de forma sabia, con una actitud sana, le aporte edificación, hablando acerca de lo que el Espíritu quiere proveer, esas cosas que Dios nos ha concedido, sin celo, sin ira, sin contienda, sin desprecio. Y como hemos escuchado, no es fácil por nuestra propia carne, por nuestra propia tendencia. Pero si somos algo dentro del servicio, dentro de la iglesia, como colaboradores de Dios, lo somos por la gracia de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto de cómo sobreedifica me lleva a Hechos capítulo, ¿cuál era? Hechos capítulo 20, el versículo 32. Acerca de las cosas que deberían estar en nuestra mente, en nuestra vida
de iglesia. Hechos, capítulo 20, versículo 32, el propio apóstol Pablo, hablando antes de despidiéndose de aquellos pastores en Mileto, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren, estamos en un proceso de acomodamiento, de transformación, de crecimiento, de desarrollo, los unos con los otros, cada uno desarrollando determinados papeles, cada uno desarrollando un determinado juego, pero lo que hay que aportar, lo que nosotros tenemos que aportar, tiene que venir no de nuestro conocimiento, de nuestro esfuerzo o de nuestra sabiduría, sino de lo que la palabra de Dios nos da y nos alimenta. De lo que recibimos de parte de Dios, es de eso de lo que tenemos que dar. Y tenemos que trabajar en nuestra actitud, porque tenemos que hacerlo amando la tierra de nuestro Padre, sabiendo que lo que estamos haciendo en nuestras relaciones, en nuestra vida como iglesia, tiene efecto en el otro. Crezco a través de la relación y de lo que ustedes me aportan, crecemos los unos con los otros a través de esas aportaciones. Y nadie puede llevarse el mérito de eso, nadie puede estar contento y satisfecho de eso, sino darle única y exclusivamente toda la gloria a Dios. Si hay algo bueno, si hay algo digno, algo en lo que pensar que sea de alabanza, es para la gloria de Dios. No es nuestro, no viene de nosotros. Dice el versículo 11, el versículo 10 dice: él como perito arquitecto puso el fundamento. En el capítulo 1, el versículo 25, solo quise saber a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, el que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué nombre más hermoso? El nombre del Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, en el cual tenemos toda la provisión de parte de Dios para nuestra vida. Todo lo que Dios nos ha concedido está en su santo y bendito nombre. Y es en ese santo y bendito nombre en el que nosotros tenemos que estar concentrados. El fundamento, no mi opinión, no mis pensamientos, no lo que yo veo, no lo que a mí me parece, sino en mi Señor, en mi Salvador, en quien nos debemos edificar. Él debe ser el fundamento, dice. Pablo dice que él puso el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, en base a la palabra, hablando de la palabra y obteniendo de la palabra por el poder del Espíritu. El Espíritu y la palabra van unidos. No puedo tener el Espíritu de Dios obrando en mí si no acudo a la palabra. Esa es la espada que penetra en mí y que discierne y que rompe y que abre y que va transformando. Dice, nadie, el versículo 11, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo Jesucristo. Nada más que Jesucristo. Vengo de una iglesia en Las Palmas que era una iglesia muy chiquitita. Éramos 20 miembros y en los cultos más llenos estábamos 10, 12 personas. Lo voy a contar. Le llamaban la iglesia de los Vieira, porque era una iglesia familiar, fundada por una familia. La iglesia de los Vieira, y como supondrán, pues tengo algo que ver. Los Vieira fueron falleciendo, como es lógico y normal. Y algunos se fueron yendo, algunos se fue a Sevilla y otros pues cogieron sus caminos y se fueron por ahí. Yo recuerdo a mi tío diciendo siempre: esta es la iglesia del Señor. El fundamento que está puesto aquí no es el de una familia, el fundamento que está puesto aquí es el de la iglesia del Señor. De manera que cuando las personas desaparecen, el fundamento sigue estando. Y una iglesia que tenía unos 20 miembros, ahora tiene unos 100, 120 miembros aproximadamente. Y no es por el número, es por el desarrollo, es el crecimiento. Y no hay ningún Vieira en la iglesia allí. El fundamento tiene que ser el Señor Jesucristo. Ninguna persona, ningún hombre, nadie, solo el Señor Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Insiste sobre la idea. Hemos de aportar materiales que sean
perdurables, obtenidos de la palabra, obtenidos por su Espíritu, que sean perdurables aquí. Cualquier otro material que sea madera, heno, hojarasca, que sea combustible, va a ser probado por fuego y va a acabar siendo eliminado. Pero lo que permanece, los materiales perdurables, el tesoro escondido en aquel terreno, es lo que nosotros debemos buscar, mirando solo al Señor, buscar el tesoro. Porque todo esto será probado, absolutamente todo. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hay galardón, hay recompensa en la vida futura, pero en la presente también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es como árbol plantado junto a arroyos de agua que da fruto y no perecerá. Hay provecho de vivir una vida agarrada y cimentada en el Señor como iglesia, hay provecho hoy. Y recibimos bienaventuranza y bendición de forma personal por aportar y de forma personal entrelazados por recibir los unos de los otros. Hay un efecto real. El pecado, la carnalidad, los celos, la ira, la contienda, esas cosas que salen de dentro de nosotros bloquean el crecimiento, estropean el crecimiento, acabarán siendo eliminados y tendremos que dar cuenta de esas cosas. Pero hoy el efecto que tienen es que bloquean y dificultan el crecimiento y el desarrollo de la iglesia como el Señor quiere. Luego, esas cosas no debemos esperar a que sean probadas por fuego para que sean eliminadas, sino que hemos de poner nuestro empeño en que sean eliminadas de nuestras vidas en el día de hoy. Dice, si la obra, el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y creo que es importante que ninguno nos conformemos con ser salvos así como por fuego, sino que seamos conscientes de que la vida que estamos viviendo es una vida en la que Dios tiene un propósito para nosotros y en la que nosotros podemos desarrollar nuestras facultades, cualidades que el Señor tiene preparadas siempre y cuando nos agarremos a Él y estemos cimentados en Él. Y que tenemos la oportunidad de vivir una vida que vaya siendo cada vez más completa y plena hoy. Y disfrutar del galardón y de la bienaventuranza y de la bendición hoy. Esas cosas que el Señor nos ha concedido y nos ha dado. Versículo 16, Pablo cambia de ejemplo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y está hablando a la iglesia. Y está hablando de templo. Y está hablando de la presencia de Dios en su templo. Y creo que no somos realmente conscientes de lo que esto significa cuando dejamos entrar en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestras iglesias, costumbres y tradiciones a las que ensalzamos, exaltamos y hacemos que ocupen el lugar de Dios. Y cuando ponemos a personas, aunque no las adoremos, pero ponemos a personas en un lugar elevado que en nuestra mente, en nuestro corazón, llegan a quitar el lugar a Dios. Este es el templo de Dios. Y nadie más merece estar en el altar de la adoración, sino solo el Dios, nuestro Dios. Y el versículo 17 es aquel que les decía que meditando en él me parece que es un versículo muy fuerte. Si alguno destruyere el templo de Dios. En versiones más antiguas, Nácar Colunga, en la Vulgata, habla de profanar el templo de Dios. O de violar el templo de Dios. De ejercer fornicación en el templo de Dios. Si permitimos que el pecado, nuestra carnalidad, tome apariencia religiosa y forme parte de nuestra vida, estamos profanando el templo de Dios. Y tiene consecuencias. Quiero decir, Pablo en algunas ocasiones es complicado, por cómo se explica, por cómo llega a los textos, es complicado de entender.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro Dios nos cela fuertemente y quiere que no nos conformemos a que estamos bien, que las cosas nos van bien como iglesia y que estamos teniendo un desarrollo como iglesia que es saludable, que es bueno. No quiere que nos conformemos con eso, sino que sigamos avanzando adelante y que limpiemos, que mantengamos el lugar santo, que lo sigamos manteniendo en santidad. Nuestras vidas, nuestros corazones y demás. Somos seres de carne y hueso. Y pecamos. Pero eso no es ser carnal. Eso es estar en medio de una lucha cotidiana en la que a veces ganamos y en la que a veces nos dejamos perder. Porque tenemos las herramientas para ganar siempre, pero a veces perdemos. La carnalidad de la que habla el apóstol Pablo, insisto, es una carnalidad que tiene que ver más con la religiosidad y con las apariencias que con esa lucha. Es permitir y tolerar el pecado dentro de la iglesia, y lo vamos a ver después también en los siguientes capítulos en muchas formas, permitir y tolerar el pecado dentro de la iglesia con tal de mantener una cierta apariencia de religiosidad. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, conforme al pensamiento de nuestra cultura, de nuestra sociedad, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que sea Él el que nos exalte, sea Él el que nos cambie, nos transforme, nos edifique, nos sane, nos vaya corrigiendo. Dice el versículo 18, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios pesa los corazones. Versículos 21, 22 y 23. Y el 1 del capítulo 4. Dice otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Todo es provisto de Dios, de parte de Dios, para edificación de la iglesia. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, pongan el nombre que quieran, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que pasamos, todo lo que el Señor provee para nuestras vidas es provisión de Dios para nuestra edificación, con tal de que permanezcamos apoyados en el fundamento. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y aunque no me voy a meter en esto, pero esa construcción de la que el apóstol Pablo habla recurrentemente en este orden y que se ve en todo el Antiguo Testamento, pero no se explica igual de esta manera. Todo este orden es una dependencia en cuestión de papeles, el papel predominante, el papel protagonista fundamental es de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás estamos por debajo, humillados bajo su poderosa mano, trabajando en colaboración. Conclusión, versículo 1 del capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por lo que somos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si hay alguien que merece gloria y honra por su palabra, por lo que Él dice y por lo que hace en nuestras vidas, es única y exclusivamente Dios, su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Que a Él sea la gloria siempre.